A nombre de la Universidad Contemporánea de las Américas, les damos la más cordial bienvenida a este espacio generado para nuestra comunidad estudiantil. El día de hoy, la actividad que vamos a realizar es una mesa redonda virtual y el tema es la nueva forma de enseñar y aprender después del coronavirus. Para esta oportunidad de conversar, me da mucho gusto que sean compañeros, incluso del ámbito educativo, y a quienes conozco no solo de la universidad, sino desde hace mucho tiempo, y es un placer, aunque sea en estas circunstancias, compartir el micrófono con todas y con el doctor Vargas también, cómo no. Me da mucho gusto poder iniciar este diálogo a partir de la situación que estamos viviendo. Finalmente todos estamos guardados, por decirlo de alguna manera, en nuestros hogares por una cuestión que evidentemente pues no se tenía contemplada. Y a partir de eso quisiera iniciar la reflexión. La situación que estamos viviendo nos obliga a mantener cierta distancia social, nos obliga al aislamiento, y esta circunstancia pues nos lleva a cambiar de una u otra forma nuestras estructuras y nuestras formas de trabajo, no solo en lo personal, no solo en lo educativo, en lo laboral, y en muchas formas la convivencia y las formas en que nos organizamos tiene que cambiar. Y por eso es que surge el interés de la universidad de abordar este tema específicamente desde el ámbito de lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no? Cuando nosotros vemos que las instituciones, pues en gran medida están planeadas como estructuras presenciales, que tienen una infraestructura, que tienen equipamiento, que tienen todas las condiciones para que las personas estén ahí físicamente. Y el día de hoy tuvimos que cambiar de un momento a otro para estar en un espacio que es nuestro hogar, que a lo mejor no es el adecuado para ciertas circunstancias o para llevar a cabo ciertas actividades, y que hoy me gustaría que nos pudieran compartir ustedes desde el ámbito de la educación, pero también desde su expertise como investigadores y profesionales del tema de la educación, cuáles son las ventajas, los beneficios, los retos, todo aquello que estamos enfrentando. Y para desglosar cada uno de estos puntos, me permito primero presentarlos y sobre la marcha vamos platicando los temas. En primer lugar, quisiera presentar a la doctora Irma Barquet Rodríguez, que es la secretaria académica de la Universidad Contemporánea de las Américas. Bienvenida, Irma. Me da muchísimo gusto verlos y sobre todo compartir este espacio con ustedes después de algún tiempo de no vernos y de no estar cercanos, ¿verdad? Esta oportunidad me parece excelente. A sus órdenes, gracias. Gracias, Irma. También nos acompaña el doctor Enrique Vargas García, titular de la Secretaría de Planeación. Bienvenido, Enrique. Qué bueno que nos podemos encontrar en un espacio de carácter académico para poder dialogar sobre una situación que hoy nos atañe, básicamente como coyuntura histórica. Saludos a todos. También nos acompaña la maestra Fátima Lisset Heredia Sánchez, que ella es subdirectora también en Universidad Contemporánea de las Américas. Bienvenida, Fátima. Un placer verlos nuevamente, aunque sea a distancia. Ya habrá oportunidad para ahora sí después darnos un abrazo, ¿verdad? De esos que ya ahora estamos extrañando tantos. Pues muchísimas gracias, es un placer y pues aquí estamos. Gracias, Fátima. Y también nos acompaña en esta mesa la maestra Daniela Álvarez Maldonado. Ella es docente de nuestra universidad. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, para comenzar, como ya lo comentaba, este cambio ha surgido de un momento a otro. Sin embargo, las instituciones educativas de una u otra forma ya tenían algunos elementos que complementaban la educación presencial, aulas virtuales, la oportunidad de ofrecer cursos, talleres, pero a lo mejor la dinámica de tener que cambiar toda la estructura a la modalidad no presencial
o lo que se conoce como educación a distancia, es un cambio repentino, es un cambio que nos obliga a nuevas formas de organización, a nuevas formas de trabajo. Yo quisiera, doctora Irma, que nos platicara en un primer momento para poder entender esta situación, qué implica la educación a distancia o qué implica este cambio que tuvimos que hacer a partir de lo que está sucediendo con la pandemia. Gracias, Nayeli, por permitirme el uso de la voz. Bueno, sabemos que el uso de TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y el uso de TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, se han venido utilizando, como bien tú lo has mencionado, en estos procesos educativos cotidianos, desde el aula, desde esta modalidad presencial o bien semipresencial. Ahora, en este momento que estamos todo el mundo en una contingencia sanitaria, nos exige que es el principal y seguramente el único medio para poder transitar por esta formación académica. Nos ha permitido tanto a nuestra universidad como a todas las instituciones de educación de cualquier nivel de todo el planeta, pues acceder y no obstaculizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La implicación, bueno, concretamente es que todas las personas implicadas, docentes, estudiantes y todos los que estamos atrás de este proceso de enseñanza-aprendizaje, tengamos habilidades, conocimiento, dominio de este uso de las tecnologías, también la disposición de material digital, que al final pues también podemos utilizarlo de acuerdo al uso de las plataformas digitales que cada quien esté utilizando, que hay una versatilidad y un abanico enorme también en esta parte. Y también otra implicación es en cuanto a la apertura, a la actitud. Seguramente a muchas personas les ha venido como de golpe este cambio, a lo mejor algunas, digo, es cuestión generacional también, que, bueno, los muchachos, los universitarios, normalmente ya, como decimos en el argot normal, ya nacieron con el chip, ¿no? Entonces, puede que esta sea una oportunidad de ejercitarnos, de aprender, o bien de hacer gala del dominio del uso de TIC y TAC. Entonces, para que evitemos la obstaculización de nuestros procesos de enseñanza y que además pongamos en común estas habilidades que tenemos para estudiar por nuestra cuenta, para aprender, para investigar, con ayuda obviamente de las personas titulares de cada una de las materias que los estudiantes están utilizando. Insisto, bueno, se vio en una situación ahorita por la pandemia, pero ya es algo que hemos estado utilizando cotidianamente. Muy importante cuando hablas efectivamente de las TIC, de las TAC, de las habilidades digitales con las que debe de contar. En este caso, bueno, estamos hablando en el ámbito educativo, serían los profesores, los alumnos, incluso los administrativos, pero me gustaría dirigir esta pregunta al doctor Enrique. ¿Qué habilidades en particular considera usted es necesario trabajar y ante este momento o esta situación que estamos viviendo, qué se puede hacer para desarrollar estas habilidades digitales que, como bien dicen, a lo mejor no todas las personas estaban tan familiarizados con la tecnología o les cuesta un poquito de trabajo acercarse a ella? Bueno, voy a contestar a partir de lo que alcancé a escuchar. Me parece de entrada que en esta coyuntura que estamos viviendo, el Estado mexicano como tal, a través de las instituciones que la representan, no ha generado de entrada, históricamente, desde que se coloca en órbita el satélite, allá en el 57, una base de conocimiento previo que permita arribar a una coyuntura como esta en mejores condiciones. El desarrollo de habilidades tiene que ver necesariamente con la idea y el modelo de nación, no de país, sino de nación que tú quieres establecer.
Es decir, en la formación de una generación, un Estado nacional invierte aproximadamente 25 años. Si tomamos en cuenta que el sujeto social, la persona, me voy a referir no como sujeto, como persona, porque posee dignidad, ingresa a un sistema educativo a los 6. Normalmente termina su primer ciclo de formación en educación superior a los 22, 23, 24. En ese circuito, es decir, se invierten aproximadamente 18, 19 años en la formación de una generación. La adquisición de habilidades no es algo que se dé de manera momentánea, se articula necesariamente a la idea y al modelo de nación, que no de país, país hace referencia a lo geográfico, nación al modelo político-económico, que tú quieres generar. Es decir, cuando entra, por ejemplo, el famoso enfoque por competencias, es muy clara la idea que se quiere tener en la formación de generaciones de futuro dentro de una derivación de un sistema como el capitalismo a través de un submodelo que es la globalización y el neoliberalismo. Pero sin embargo, en este momento, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que la inercia misma del sistema, del desarrollo del sistema, los dataístas dicen, lo sostienen y están los números confirmados. Por ejemplo, aquí en el caso mexicano, aproximadamente 80 millones de mexicanos son usuarios de Internet. Sí, pero el hecho de que sean usuarios de Internet no significa que todos tengan un equipo propio para hacer eso. Aproximadamente 1 de cada 4 de esos mexicanos que son usuarios de Internet disponen de un equipo fijo o inercia, la misma necesidad social te va llevando a que aprendas de manera espontánea, pero no bajo un programa dirigido desde la lógica misma del Estado. Si ustedes observan, por ejemplo, los programas de nuestra universidad, en muchas de las licenciaturas, en el primer semestre, aparece una asignatura ligada a TICS y una asignatura que se liga también a TAC, es decir, a tecnologías del aprendizaje y a tecnologías del conocimiento. ¿Cuál es la intención de que nosotros hayamos colocado en la mayoría de nuestras licenciaturas en primer semestre 1 o 2 cursos, segundo cuatrimestre 1 o 2 cursos, depende de las licenciaturas, pero por lo menos hay uno que haga relación a esto? Es justamente ir habilitando en el ejercicio de aquellas herramientas instrumentales que un egresado debe saber poseer en función de la licenciatura que está estudiando. Hoy es innegable que una persona que no sabe manejar tecnología de la información, sobre todo ya del aprendizaje 2010 para acá, en eso que se llama la economía del aprendizaje, en las tesis de Joseph Stiglitz, es una persona que va abriendo una brecha en términos de cómo y adquirir conocimiento. Gracias, doctor. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar, porque finalmente no todas las instituciones están en la misma situación, obviamente, pero esto nos da la pauta también, ¿no? Para ver las tendencias, hacia dónde deben también modificarse los planes y los programas de estudio, y más porque seguramente a partir de lo que estamos viviendo, pues se abre como una gran área de oportunidad la educación a distancia para muchas instituciones. Sí, aunque habría que decirlo que no todas las instituciones, si nos vamos al análisis del sistema educativo mexicano, es un sistema educativo diferenciado, que tiene que ver justamente con las 5 fronteras en que se divide el país. Si tú ves, por ejemplo, el número de personas o de usuarios de Internet en un estado muy concreto como Nuevo León, vas a encontrar que es muy grande proporcionalmente al número de habitantes que tiene el estado. Si esta información la cruzas, por ejemplo, contra el número de equipos que se tienen fijos o móviles versus número de usuarios de Internet, entonces vas a encontrar que hay una correlación directo en ello, ¿no? Me parece que el sistema educativo es diferenciado porque tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que hemos seguido en los últimos 30 años. Y ese modelo de desarrollo es justamente diferenciador. No puedes colocar en una misma condición, con todo el respeto que me merecen, a un habitante de los Méxicos profundos a un habitante de Chiapas, por ejemplo, de allá de la selva que está metida en la profundidad de ese México, con el México rural y con el México urbano, y dentro del México urbano, dentro de las metrópolis que viven
y que tienen accesos a 4 o 5 o 6 salarios por encima de una población a la población que viviendo en esa misma metrópoli tiene apenas un ingreso. Es decir, la educación es diferenciadora y en esa diferencia que se establece, el acceso a la información también se manifiesta en la posibilidad y la probabilidad desde tu ingreso de cómo puedes llegar a esa información. Exactamente, hace algunos días leía por ahí en las noticias que efectivamente algo de lo que usted comenta, el 40% en los hogares, muchas veces solo se tiene una computadora, y eso habría que valorar si hay internet, para cuántos usuarios es la computadora. Es decir, hay una serie de factores evidentemente económicos que intervienen en esta situación. Me gustaría darle paso a la doctora Fátima. A partir de esto que acabamos de comentar, doctora, ¿cuál considera usted que son algunos de los principales obstáculos, además de los que ya por ahí se han mencionado, de la educación a distancia? Gracias, Naye. Pues mira, algunos de los obstáculos que tenemos, como bien lo comenta la doctora Irma, el doctor Enrique, pues es esta brecha digital y que tú ahorita hacías énfasis, ¿no? De decir, pues hay una sola computadora, hay que ver y hay que investigar para cuántos es esa sola computadora. El acceso desigual, equitativo de esta parte del Internet, ¿no? Que no todos tenemos nuevamente y volvemos a esta parte importante del Internet, porque a pesar de el tiempo y de que todos sabemos que los muchachos tienen Internet, no todos tienen el mismo acceso. Hay algunos que desgraciadamente pues tienen limitado también hasta el Internet en casa o hasta en los mismos celulares, porque no contamos con el mismo acceso. Otra de las cosas es el aspecto cultural. Hablamos de generaciones, de los llamados migrantes digitales y que son las generaciones pasadas, que nos cuesta trabajo, les cuesta trabajo tener como esta habilidad a la agilidad o que tiene la agilidad que tienen las nuevas generaciones, que son los nativos digitales. Entonces, estas habilidades que tienen los nativos digitales facilitan este proceso, a diferencia de los que son migrantes a esta parte de la cuestión digital. Creo yo que muchos de los obstáculos los encontramos en esta cuestión de migrar de las generaciones, puesto que los muchachos, que son los que están de este lado, tienen una agilidad para estar revisando, teniendo y haciendo y entregándonos. Sin embargo, el docente, dentro de esta actualización que tenemos, vemos maestros que podemos tener esa agilidad de generar estrategias didácticas para que el alumno también tenga esta facilidad, pero en las cuestiones de las planeaciones docentes nos encontramos con otro obstáculo, ¿no? Porque no estamos habituados a realizar estas planeaciones con medida o en base a la parte de las plataformas digitales. Entonces, es un obstáculo con el que nos enfrentamos o nos estamos enfrentando, de que no teníamos no estábamos habituados a trabajar en las plataformas digitales, y ahorita que tenemos que hacerlo, nos cuesta más trabajo adaptarlo a nuestras planeaciones, adaptarlo también a estos aspectos culturales en donde tenemos que estar constantemente pues capacitándonos para que los obstáculos no nos rebasen, para que los obstáculos no sean exactamente eso que nos vaya entorpeciendo en el transcurso, y que al contrario tenemos que hacerlo y generarlo de una forma positiva, ¿no? Entonces yo creo que para mí han sido como los obstáculos que mayor relación tienen en esta parte y en esta cuestión de
del trabajo en casa, el estudio en casa, de las tecnologías, de las plataformas. Creo que ha sido un proceso que hay que estar continuamente pues mejorando, ¿no? Hay que seguirlo, continuarlo sobre todo. Ese va a ser una cuestión que habrá que seguir, creo yo. Gracias, Fátima. Maestra Daniela, ahorita que mencionábamos la cuestión de los obstáculos, ¿cuáles podrías mencionar que han sido para ti los obstáculos como docente, como madre de familia e incluso también tu hija, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos o los problemas que están enfrentando en este momento? Pues la verdad no nos ha ido tan mal. Yo creo que esta cuestión que hablan mis compañeros en cuestión de generación, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Porque la verdad es que yo trabajo mucho en línea, las maestrías son prácticamente en línea, son sesiones a veces 1 o 2 presenciales y lo demás lo hacemos en línea, entonces estaba muy acostumbrada a trabajarlo así. Claro que ahora pues el trabajo es mucho más grande, son más horas de trabajo, sin salir de casa, pero más horas de trabajo. Y creo que un obstáculo ha sido, u otro obstáculo ha sido, por ejemplo, el uso de la información, ¿no? De repente yo puedo tener una estrategia que se diseñó, que se planeó, que está planeada para trabajar en línea y mis alumnos no quieren, se rehúsan, o mis alumnos tienen que trabajar. Algunos de mis alumnos dicen, maestra, pues yo estoy trabajando, y yo, pero a ver, espérame, si no hubiera coronavirus, tú estarías en la escuela. ¿Sí me explico? Es horario de clase y resulta que ya tienen otras actividades planeadas o acomodadas, y entonces de repente parecía como que el docente es el que se tiene que ajustar ahora al horario del alumno, ¿no? Y la verdad es que no. Entonces, creo que aunque eso al principio parecía un obstáculo, pues se soluciona poniendo reglas muy claras. Y entonces las reglas son claras, el encuadre funciona muy bien y el trabajo se hace planeado para el tiempo de clase, no más y no menos. Otro obstáculo, por ejemplo, como ahorita que me dijiste de mi hija, eh, a veces pareciera que el problema más grande es que el docente cree que si no lo hace de una manera presencial, entonces no cuenta, ¿no? O sea, como que tengo que ir y checar y que todos me vean para que parezca que sí vine y que parezca que sí trabajo. Y no, la verdad es que tu técnica didáctica es igual de manera presencial o no presencial. Entonces, por ejemplo, en las habilidades tan básicas como ahorita que mencionaban del micrófono, se escucha todo el ruido del exterior, de repente el del gas, el perro, o sea, todo el ruido, y eso hace que pues no se escuche bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, en casos míos, mi grupo más grande que tengo ahorita son 27 muchachos, pero pues son adultos jóvenes que de alguna manera marcas reglas y todo es mucho más fácil. La maestra de mi hija tiene 30 alumnos y es un caos hacer que apaguen el micrófono, ¿no? O los niños chatean, la maestra no sabe ni cómo poner una imagen y los niños ya saben chatear y se mandan reacciones y cuantas cosas en lo que ella está haciendo la clase. Entonces, no ha sido tan complicado, te digo, pero sí creo que el obstáculo más grande, como lo mencionaban ahorita, en esta cuestión de habilidades, ese es un obstáculo grande para un docente. Cierto, no todos los docentes tienen o tenemos la misma habilidad, pero yo sí considero que es trabajo del docente actualizarse y ponerse las pilas, ¿no? En lo que concierne a habilidades, no solamente la parte cognitiva, o sea, si el profe es bueno o no en su clase o en el tema o en el contenido, no creo que sea cuestión a juzgar. La parte ahorita es esa cuestión de tener la destreza en cuestión de la tecnología. La doctora Barquet hablaba o mencionó la parte de la actitud, considero que es importantísimo, ¿no? La verdad es que a veces entre colegas decimos, ay, ya, hombre, lo reviso mañana o lo veo mañana, y resulta que pues, no, o sea, tu actitud es tal cual como si hubieras sido, como si hubieras estado. Entonces, sí creo que estos son los obstáculos más grandes, más allá de tener que estar en tu casa
y estar aquí, ¿no? Porque realmente pues eso no creo que sea un obstáculo. Lo que creo que es el obstáculo es la poca destreza o la poca habilidad que hay en el manejo de la tecnología, de los aparatos electrónicos, en entender o verlo como la ventaja que es, que tiene, y no tanto como, ay, ahora tengo más horas de trabajo, o ay, ahora tengo que, pues sí, la verdad es que es más horas, pero también creo que es una ventaja importante, ¿no? Ahorita comentaba el doctor sobre, me llamó muchísimo la atención, yo también vi esa estadística donde hablaban de 1 de cada 4 personas tiene acceso a Internet, ¿no? Y en algún momento con mis alumnos me dio mucha risa porque me decían, no tengo Internet, maestra, no puedo mandar mi trabajo. Y resulta que al mismo tiempo mi alumno estaba posteando en Facebook. Entonces también considero que tienes acceso para lo que tú quieres, ¿no? O es tal cual como si fuera presencial, puedes estar en clase y no estar haciendo nada. Entonces, pues sí creo que es una cuestión como muy de tratar de generar empatía con tus alumnos, pero sí también saber que debemos de actualizarnos, que es nuestro deber. Así lo considero yo como docente, es tu deber actualizarte, con pandemia o sin pandemia. Gracias, Fátima. Ahorita, así como mencionamos algunas de las problemáticas o de los obstáculos que nos hemos encontrado, a mí me gustaría preguntarlo y preguntarlo a todos nuestros invitados, ¿cuáles consideran que son las ventajas? ¿Cuál sí sería una ventaja? Empezamos ahora con la doctora Barquet. Bueno, gracias, Nayeli. Aquí el asunto, como nomás para no quedarme con las ganas, porque estaba yo pidiendo un poquito la palabra. Adelante. Con respecto a esto de los obstáculos, yo quisiera mencionar no como tales, pero sí como algunas cuestiones que sí tendríamos que reflexionar los docentes, ¿no? Quienes están a cargo de facilitar el aprendizaje de las materias. A veces algunos estudiantes o incluso algunos docentes consideran el aula virtual o los ambientes virtuales de aprendizaje como fríos, ¿no? Entendiéndose de carentes de esta calidez del contacto humano. Entonces, a mí me parece que este es un cuestionamiento porque, bueno, todo el mundo es diferente, la actitud ante ciertas cosas es diversa, pero sí aquí habría que hacer gala de estas habilidades que los docentes tienen como de acercarse o de acompañar a su grupo de estudiantes para que no sientan esta frialdad de los medios, ¿no? Por otro lado, también me parece que hay una falta de adaptación en ciertas personas y sobre todo, insisto, en la cuestión generacional de utilizar TIC y TAC para los procesos educativos. Y por otro lado, pues el riesgo que se corre en caer en el plagio, ¿no? Hacer derroche de plagio, porque bueno, pues los muchachos, bueno, si son autogestivos, si saben estudiar por su cuenta, pues a lo mejor pueden caer en esa gran tentación de copiar y de pegar, ¿no? Como normalmente se hace incluso sin el ambiente virtual concretamente. Bueno, para contestar un poco la pregunta que me haces con respecto a las ventajas que yo considero del uso de TIC y TAC, es que, bueno, sí hay una trascendencia importante en el límite del espacio, o sea, no tenemos que acudir a ningún lugar físicamente para poder hacer uso de recursos o estar activos en el proceso educativo. Asimismo, también, pues, el asunto de la limitación del tiempo, bueno, se pueden hacer sincrónicos o asincrónicos estos procesos y no tenemos ningún problema, ¿no? Sobre todo si quienes están implicados en los procesos tienen la habilidad de administrar su tiempo concretamente y que puedan hacer uso efectivo del mismo. Aunque, como dice Daniela, ahora estamos trabajando más, bueno, sí, espero que también podamos en su momento
administrarnos de una mejor manera. Por otro lado, otra ventaja que yo le veo a todo esto es que se promueve el desarrollo de la autorregulación, ¿no? Autogestión, que la persona, si hablamos de estudiantes, que sean responsables de su propio trabajo, de su actividad, de su participación y sobre todo también del aprendizaje que están obteniendo. Y bueno, otra ventaja que yo le veo es que hay pues una gama enorme de plataformas que nos permiten acceso a muchísima información, ¿no? Tenemos materiales didácticos, lecturas, guías, resúmenes, cuadros, imágenes, mapas mentales, etcétera. También, incluso con relación a nuestra universidad en particular, disfrutamos, gozamos de tener una biblioteca digital que también nos permite acceder a estas fuentes fidedignas del conocimiento, pero también en otras plataformas, en otras cuestiones virtuales, pues hay buscadores que nos permiten también el acceso a estos materiales. Por otro lado, también, y como última ventaja, bueno, no como última, me refiero para darle fin a esta participación mía, es que el estudiante tiene que estar enfocado en su participación en el ambiente virtual. Ahorita, por ejemplo, yo levantaba la manita como para pedir la palabra y creo que es una parte que quien está en este proceso tiene que asegurarse de que lo puedan ver, y esto, verlo no significa verlo físicamente o en una imagen, sino ver que su participación está ahí. Me parece que hay un montón de opciones para hacernos visibles como estudiantes, o el docente también visualizar la participación de sus estudiantes, ¿no? En esta forma de buscarle la parte cálida a los medios virtuales. Muchas gracias, Irma. Doctor Enrique. Bien, voy a cerrar la pregunta anterior porque en realidad cuando me estabas comentando yo no escuché nada, estaba todo cortado. Bueno, yo no te preocupes, adelante. Sí, identificaría algunos problemas, ¿no? Un problema estructural, insisto, que tiene que ver con el modelo de desarrollo y el modelo económico a seguir en el país. Somos un país asimétricos en cuanto a la producción o la distribución de la riqueza. Y ya de entrada eso entonces nos pone en una condición de desigualdad o en una anomia social. Una sociedad de muy pocos ricos y una gran cantidad de pobres. Y eso incide necesariamente en la manera y en los caminos que tienes para acceder a la información. De entrada viene de ahí. Tú no puedes desprender la superestructura de la base económica, porque la base económica la base económica determina los elementos de la superestructura. La educación, uno de ellos. Entonces, si tu base económica es desigual, tu sistema educativo también es desigual en términos de acceso y de oportunidad, de entrada. El segundo elemento que yo veo ahí como obstáculo es la brecha generacional. Y en la brecha generacional podemos encontrar que un porcentaje muy alto del profesorado en México pertenece a la generación de los baby boomers o a la generación X. Los profesores jóvenes pertenecen a otra generación, te hablo de profesores que andan entre los 24, 28 años, 30 a lo mucho, los nacidos en el 94, 96, esa generación millennial, que se denomina, pero luego entran lo que manejaba Fátima, ¿no? Los nativos digitales conocidos como generación Y, o la nueva generación que son los Zetas o los Centennials, que son los que ya no oprimen teclas. Nos pasó a nosotros un caso muy concreto ahí en planeación con la hija de un compañero que se sorprendió cuando vio nuestro teléfono móvil con teclas, cuando el mundo de la niña es un sistema táctil, totalmente digitalizado. Entonces me parece que es el segundo gran problema que yo veo ahí, la brecha generacional, pero que no tiene por qué ser un obstáculo.
más bien es una ventana de oportunidad a través de un proceso de capacitación para la generación de nosotros que somos, yo soy baby boomer, la generación X, que nos abre esa ventana de oportunidad para entrar a procesos de capacitación y actualización. Tú no puedes vivir alejado de la tecnología de tu tiempo. La gente no solamente envejece en lo físico, hay un envejecimiento también en términos del manejo del conocimiento propio de tu tiempo, porque se crea una brecha o una distancia entre lo que tú sabes y lo que debes de saber propio de ese tiempo para explicar esa realidad presente. El tercer elemento que yo veo ahí tiene que ver con los procesos de formación del profesorado. El profesorado en educación superior no fue formado para ser profesor. Se forma en base al intento-acierto, pero la mayoría de las veces en base al intento-error. Y ya hay una soberbia en términos del reconocimiento de todo aquello que son educación, a pedagogía y a didáctica. Pareciera como si fuera un conocimiento de segundo plano poco importante que se subsana desde el momento en que yo asumo la posición de que porque doy clases, sé pedagogía y sé didáctica, y eso se llama soberbia. El cuarto punto que quiero tocar aquí tiene que ver con los procesos de evaluación, que es una ventaja, que es un obstáculo, pero al mismo tiempo yo lo tocaré ya como la primera oportunidad. Una oportunidad que nos da un sistema virtual es el hecho de poder desarrollar habilidades en términos de lo que Karl Mannheim denominaba la racionalidad instrumental. ¿Qué instrumentos propios en el ejercicio de una profesión debe saber manejar un estudiante cuando egrese? Es decir, yo no puedo concebir, por ejemplo, un estudiante de nutrición, un estudiante de pedagogía, un estudiante de sistemas que no sepa fundamentos de estadística. Y de estadística en papel y de estadística en programas. Porque es una herramienta, es un conocimiento traducido en un saber hacer que va a ocupar para el ejercicio necesario de la profesión. Sí, pero yo entré a nutrición porque no quería nada de matemáticas. Implícitamente llevas matemáticas. El que estudia medicina lleva matemáticas. El que estudia odontología lleva matemáticas. ¿Sí? Es decir, ahí hay un problema muy, muy serio a considerar. ¿Qué ventaja nos da? Que hay un control absoluto a través del diseño instruccional de procesos y procedimientos en educación virtual. Es decir, hay formación de actitudes. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En las rúbricas y en los criterios de evaluación vienen determinados las características precisas que debe de tener el producto académico a lograr. El tiempo de entrega, la ponderación y la valoración respecto de una cantidad de días o de horas programadas para ello. Es decir, si se ve desde una ventana de posibilidad, ayuda al estudiante a tener un proceso de autoorganización, de administración y de gestión de su propio tiempo. Hay también una gran ventaja, que en términos pedagógicos permite que el estudiante sea corresponsable de su proceso formativo. Y esa corresponsabilidad tiene que imbricarse directamente en uno de esos 4 pilares de la educación del futuro, decían, allá por los 90s, que tiene que ver con el saber hacer. Y en ese saber hacer, el diseño instruccional a través de los sistemas virtuales te va llevando de la mano. La otra parte que le toca al estudiante tiene que ver con su voluntad. Es decir, con el deseo intrínseco a través de lo que los filósofos llaman los apetitos, la potencia, el deseo de querer llegar a ser y hacer algo. Uno con S de ser y el otro con H de hacer. De ser y hacer. Ser haciendo y hacer siendo. Es decir, ahí hay una parte filosófica. Por eso todos aquellos que creen o que consideran que los sistemas virtuales son fríos, me parece, en mi opinión, que hay un equívoco. Sí hay una relación de comunicación mediada, y en esa relación mediada hay más cuidado, hay más atención en un sistema virtual que en un sistema presencial. Por una razón bien simple, porque los tiempos están dados para la entrega de los productos a través del conjunto de condiciones establecidas de antemano para ello. ¿Qué ahorra? ¿Qué es otra ventaja? Ahorra tiempo.
Cuando el profesor tiene desarrolladas las habilidades, cuando tiene desarrolladas las destrezas, cuando ya está la capacidad instalada, la capacidad cognitiva a través de lo que sabe, los procesos de revisión son muy sencillos. Y además permite el ejercicio de la democracia a través de la evaluación, fíjense. Porque permite entonces, cuando le ponemos nosotros en una actividad de aprendizaje, foro, que tu actividad sea valorada y comentada por 2 estudiantes, 3, 4, el número que ustedes quieran, estamos fomentando no solamente la participación, estamos fomentando la coevaluación, estamos fomentando la heteroevaluación y estamos abriendo procesos de formación democrática en el respeto y en la tolerancia de la opinión del otro. Es decir, estamos formando también en valores. Pero no hay frialdad. Lo que pasa es que sucede que hay un desconocimiento del modelo como tal. Nosotros como universidad, nuestro modelo lo tenemos fundamentado en tecnología educativa. Podrán decir, tecnología educativa fue de los 70. Sí, pero tecnología educativa ha venido variando. Hoy más que nunca, el tiempo nos ha dado la razón de por qué tenemos este modelo. Hoy el mundo no se puede mover sin las tecnologías de la información y el conocimiento, decía Castells, y sin las tecnologías de la información y el aprendizaje, dice Stiglitz. Me parece que esas son las grandes ventajas que tienen que venir apoyadas por la creación de un conjunto de ambientes de aprendizaje. Porque miren, no basta con tener una buena instalación, no basta con decir que tengo una buena plataforma. Lo interesante es que una vez teniéndola, sea eficiente y sea eficaz. De nada me sirve tener internet si mi internet tiene poca conectividad. De nada me sirve tener internet si tiene poca velocidad. Es decir, si se cae a cada momento mi internet, si hay problemas ahí de conexión. Me parece que la educación a distancia, no en la coyuntura en que estamos hoy, esto de la educación a distancia prácticamente comienza a correr en el 57, si lo recuerdan, con el modelo coreano que se trae a lo que se denomina por acá telesecundaria después, pero que se lleva a los suburbios estadounidenses en su modelo educativo de condados, y que bueno, hoy nos permite acceder. Me parece que es la vía más viable ante coyunturas y ante circunstancias inesperadas como estas. Esto sería de mi parte. Gracias, doctor Enrique. Fati, no sé si quisieras agregar algo. Gracias, Naye. Pues prácticamente varias de las ventajas ya se fueron mencionadas. Yo nada más quisiera agregar por ahí unas cosas. Como bien lo comentaba el doctor Vargas, hablar sobre el modelo educativo institucional de nuestra universidad, pues habla prácticamente que tenemos un modelo tecnocrático, ¿no? Que nos ayuda y que estamos fundamentados en esta parte de la tecnología. Y nosotros lo hemos estado manejando, pues, muy bien, la verdad. Hemos estado con nuestros alumnos al pendiente. Y ahí es donde yo voy a esta parte que mencionaba tanto el doctor Enrique como la doctora Irma. A la vez soy docente de la misma universidad y yo creo que si desde un principio marcamos reglas básicas en la parte de nuestras clases virtuales, como lo hacemos de forma presencial, va a ir fluyendo también a medida de lo posible la clase. ¿Qué otras habilidades, aparte de las ya mencionadas? Pues la responsabilidad y el compromiso, no nada más del alumno, sino también del docente. Yo creo que aquí la responsabilidad y el compromiso es por parte de los dos. La responsabilidad de uno como docente de revisar los trabajos de nuestros alumnos y entregárselos en tiempo y forma también, de subir el material en tiempo y forma, porque también los alumnos pueden llegar como a desesperarse en la espera de que uno les dé el material. Pero creo que la ventaja mayor que tenemos, aparte del tiempo, de la comodidad, de nuestro hogar, de los docentes que pues prácticamente pues no salimos y todo lo tenemos aquí, creo que es estar más al pendiente y cómo lo estamos de nuestros alumnos, por el simple hecho de que yo sí invito a todos nuestros maestros a que cuando revisemos los trabajos de nuestros alumnos, sí les pongamos un comentario. Sí, en las mismas plataformas te ayudan y te dicen que tienes que poner un comentario en los trabajos de tus alumnos.
Es ahí también donde a los alumnos les da muchísimo gusto a veces leerlos, aunque ustedes no lo crean, les da mucho gusto leer algún comentario del alumno, del maestro, porque ellos mismos lo externan y dicen, ay maestra, me gustó mucho que me haya puesto el comentario. Es lo mismo que hacemos de manera presencial. Simplemente que tenemos que encontrar esas habilidades, como bien lo mencionábamos desde un principio, lo mencionaba la doctora Irma, el doctor Enrique y la maestra Daniela, encontrar esas habilidades tecnológicas para poder estar más al pendiente, estar más en contacto con nuestros mismos alumnos y creo que de estas ventajas y de estas desventajas y de estos obstáculos y de todo esto que hemos encontrado y que hemos hablado el día de hoy, podemos decir que nuestra universidad pues ha brindado esas ventajas a nuestros alumnos. Hemos tratado de evitar esos obstáculos, esas desventajas que tiene la tecnología para estar al pendiente siempre de nuestros alumnos, pero no nada más de ellos, sino también es importante mencionar que estamos tratando de estar también al pendiente de las necesidades de nuestros docentes, que son también las personas valiosas dentro de nuestra universidad, al igual que nuestros alumnos, porque como bien lo comentábamos todos, estamos trabajando muchísimo más del tiempo que se debería, o que estamos, o que debemos de trabajar. Pero ante todo esto, creo que nuestros docentes también han estado trabajando a marchas forzadas, y no me dejará mentir la maestra Daniela. Hemos tenido que estar trabajando mucho más tarde, entregando trabajos, estando al pendiente, mandando lo que también ciertas nuestras, las secretarías nos están pidiendo para poder tener esta coordinación y estar al pendiente de todos, de nuestros alumnos, de nuestros maestros, y que todo esté marchando, ¿no? Conforme va pasando esto, y que vaya marchando bien y que todos estemos bien. Entonces, creo que más allá de todo esto es el compromiso que tiene cada uno de nosotros como alumnos, como docentes y como directivos. Gracias, maestra Fátima. Como bien dices, el trabajo que se realiza finalmente es por los estudiantes y para los estudiantes. Para ir ya concluyendo un poquito esta mesa, esta charla, donde agradezco mucho a nuestros invitados el que participen y el que nos acompañen el día de hoy en esta sesión virtual. Me gustaría que me pudieran platicar o comentar desde su área de experiencia y desde su área de conocimiento, aunque ya se mencionó que efectivamente la educación a distancia no es algo nuevo, es algo que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero si a partir de esta circunstancia en particular que estamos viviendo, ¿consideran ustedes que haya cambios significativos en lo que al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere en las instituciones educativas? Y para ello le pediría a la maestra Daniela comenzar con ella. Gracias. Definitivamente hay cambios buenos, y yo creo, me gusta ser bastante positiva. Considero que los cambios son para bien, ¿no? Y considero que ahorita que hablaban sobre las ventajas, bueno, creo que no mencionaron la grandísima ventaja de que ahora tenemos la oportunidad de saber cuáles cosas no dominamos y entonces pues, actualizarnos o capacitarnos, ¿no? Si es que el profe tiene el perfil en esa cuestión. Sí creo que un cambio que va a haber y que definitivamente va a haber es el hecho de que, por ejemplo, los chicos que están terminando ahorita la licenciatura dicen, chin, ¿va a haber graduación o no? Me van a dar un título físicamente y en el acto que quizá había soñado todos los años, y resulta que ahorita tiene o está en la expectativa de saber si va a pasar o no. Entonces, creo que a veces pues ya estaban tan cansados o tan como el ritmo de ir a la escuela, qué aburrido, y ahorita no ir, pues implica que hasta lo extrañan, ¿no? Creo que un cambio importante es eso, el hecho de que a veces no le damos o se nos acaba la importancia para ciertas cosas o ciertas actividades, y el no tenerlas, pues bueno, la vida te da una oportunidad de extrañarlas incluso, ¿no? O de desear estar ahí. Otro cambio que definitivamente creo que va a haber es, como bien lo mencionaban,
la educación a distancia genera esta parte autodidacta, ¿no? En la cual el alumno es completamente dueño de lo que hace. Cierto, también el docente trabaja, es un guía, es un mediador, pero sí creo que es importante no dejarla, ¿no? O decir, bueno, vamos a regresar a la escuela y ya olvida el aula virtual, ¿no? La verdad es que el aula virtual es una magnífica herramienta siempre y cuando lo utilices bien, para ambas partes, para el alumno, para el docente, para ambas partes. Entonces sí creo que no es, espero que en ese cambio no sea como ya regresamos y entonces ya lo vamos a olvidar todo. No, porque esto va a seguir, ¿no? Además, no es una situación que nos diga o que va a pasar, el 10 de junio se acaba y todos llegamos como si nada. O sea, la verdad es que va a seguir y no hay una fecha, no hay una forma, no hay un modo claro de cómo va a suceder. Entonces, sí creo que es una herramienta que va a seguirse utilizando siempre, ¿no? Entonces, creo que sí es hacerle ver a los muchachos desde el primer día que esto es así, que así lo vamos a trabajar y que sobre todo, como bien mencionaba la maestra Fátima, creo que eso también es un cambio importante, hacerles ver a los muchachos, les menciono yo a mis alumnos en todos los correos, mensajes o demás que se manden, me tardo 2 segundos más en escribir, recuerda que en este proceso voy contigo de inicio a fin, estoy contigo, o sea, no estás solo, mándame un mensaje, háblame, dime algo, hey, maestra, y te aseguro que voy a estar, ¿no? A veces no contesto de volada porque estoy atendiendo a otro o estoy en otra situación, pero te aseguro que es constante, ¿no? Y cuando la clase es en línea, pues aquí estamos, pero sí hacerle ver que el proceso no es solo, no es frío, al contrario, estoy más cerca de ti, pero me tienes, o sea, dime, aviéntame una señal y seguro que te voy a contestar, ¿no? Creo que eso sería mi participación. Gracias, maestra. Fátima, nuevamente con usted, maestra Fátima. Gracias, Naye. Indiscutiblemente cambia y estoy muy de acuerdo con lo que menciona la maestra Daniela. No dejarlo, eso sería la primera parte, no dejar de utilizar las plataformas virtuales porque como bien decimos, no sabemos cuándo esto termine. Entonces yo creo que más bien habrá que hacerse hábiles en el uso de las tecnologías, definitivamente, y eso es un cambio, es algo que no lo veíamos, no se veía venir, y los docentes que no utilizaban plataformas, que no estaban habituados a esta tecnología, pues sí costó más trabajo, ¿no? Imagino, es más complicado para ellos. Para los que teníamos ya esta habilidad de estar en línea con nuestros alumnos, de que nos envíen los correos, de que súbeme este trabajo a la plataforma, de que yo te lo califico, para nosotros ya no es como algo difícil en la universidad, así lo venimos manejando en nuestras plataformas digitales. Sin embargo, creo que algo que mencionaba la maestra Daniela también, que hay que solamente como retomarlo, es el valorar. El valorar ahorita, que no estamos en la escuela y que los alumnos ya le extrañan, el valorar nosotros como docentes también la cercanía con nuestros propios colegas, valorar esa necesidad también de brindar nuestra ayuda, aunque lo estamos haciendo en línea, pero de manera personal también es diferente. Entonces yo creo que estas cuestiones de perfeccionar, de valorar, de seguir en la misión de las plataformas, en seguir actualizándonos constantemente, porque esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, creo que ahí tenemos nosotros también mucho trabajo en la actualización, en la capacitación docente, compromiso con nuestros docentes, compromiso con nuestros alumnos, y creo que eso sería lo más importante en este cambio que se viene. Agradezco muchísimo, Naye. Gracias a ti. Doctora Irma. Gracias, Naye. Pues yo creo que va a haber un cambio enorme en la actitud de todas las personas que están implicadas en estos procesos formativos, porque va a haber más apertura, van a ser más sensibles o vamos a ser más sensibles ante esto, ¿no? Yo creo que también va a haber una toma de conciencia con relación a la utilización eficiente
eficaz de todos estos medios tecnológicos y además también en la utilización para los fines educativos y los fines académicos. A mí me parece también que se va a valorar mucho el papel que juega el personal docente, pero también el esfuerzo de los estudiantes por salir adelante. Yo creo que la educación en cuarentena, que además pues ya supera la cuarentena, ¿verdad? Porque ya son más de 40 días, debe ser una experiencia muy enriquecedora para todas las personas que participan de los procesos de enseñanza-aprendizaje y para quienes están atrás de todo esto, porque también hay mucha gente valiosa tras bambalinas, ¿no? Incluyendo también padres y madres de familia, porque seguramente la dinámica en su casa, en su hogar, pues ha cambiado. Es un momento de reflexión para valorar la metodología que se está llevando a cabo, detectar todas estas áreas de oportunidad y mejorar para nuestro quehacer educativo cotidiano, y yo estoy segura de que este tiempo es oro, porque es parteaguas. De ahora en adelante ya nada va a ser igual, nada, no nada más la educación, nada. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias, doctora Irma, doctor Enrique, con su participación. Me gustaría ya también ir cerrando esta mesa de discusión. Bueno, yo considero que en realidad lo que existe ya es una transición del paradigma educativo mismo, es decir, de una educación centrada en la figura del profesor a un modelo que ciertamente es tecnología educativa, pero no es la tecnología educativa, no es el modelo tecnocrático puro de los 60s en Estados Unidos a través de las tesis conductistas. No, el modelo nuestro es un modelo de tecnología educativa, que no tecnocrático, con una vertiente constructivista, basado fundamentalmente en principios de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, y en principios del cognoscitivismo. Entonces, me parece que el modelo mismo de tecnología educativa ya exige la descentración en la figura del profesor. En tecnología educativa, el profesor no es la figura central, es el estudiante. Por eso los procesos vienen diseñados desde la base de la instrucción de qué se tiene que hacer en el logro de 3 niveles de construcción epistemológica, que es el objetivo de lo general, el objetivo de lo particular y el objetivo de lo específico, que es donde se lleva a la obtención de un producto concreto. Me parece que ahí ya hay una ventana de oportunidad, y más que un rompimiento, yo hablaría de la necesidad urgente de una transición de este modelo paradigmático como de cómo enseñar o cómo intentar llevar a otro a también intentar aprender. Me parece que ahí hay una gran ventaja de oportunidad y que, insisto, se tiene que ligar necesariamente a un programa de capacitación y actualización institucional. Nadie niega que cuando se contrata a un docente, este viene acompañado de un currículum que demuestra una capacidad cognitiva en aquello que debe de saber enseñar, pero muy pocas veces en el desarrollo de habilidades que le permitan acompañar ese saber que ya posee. Segundo, estoy convencido de que tienen que cambiar las instituciones mismas, tienen que generar áreas de producción de recursos didácticos acordes a sus propios programas, a sus propios modelos, que te permitan distinguirte cualitativa y cuantitativamente de cualquier otra institución. Es decir, si yo tengo un programa fundamentado en aulas virtuales, la pregunta obligada tendría que ser: ¿cuánta producción de contenidos propios como universidad, con la impronta propia de la universidad, estoy diseñando que me hagan diferente de cualquier otro espacio educativo a este nivel? Es decir, porque si no, entonces caigo a una recopilación vía legal de más de lo que ya existe, pero yo como universidad solamente reproduzco conocimiento, pero no produzco conocimiento en el sentido estricto de la palabra. Y me parece que ahí el sistema educativo mexicano, desde el básico hasta el superior, tiene una gran ventana de oportunidad que debe de aprovechar necesariamente.
Un tercer elemento que yo hablaría aquí fundamental es que a partir del conocimiento del modelo educativo, en un sistema virtual, los procesos, las actividades de enseñanza vienen ligadas necesariamente a ese modelo. Por ejemplo, me parece incongruente que en un sistema virtual se le pida a un estudiante un resumen. ¿Y por qué me parece incongruente? Porque el modelo mismo de tecnología educativa, por ejemplo en nuestro caso, a través de una vertiente constructivista, te da para otras posibilidades de presentación de la información, de la búsqueda, la organización, el procesamiento y la elaboración del producto. Si estamos en una lógica constructivista, no solamente hay mapas conceptuales. Nosotros, por ejemplo, hemos privilegiado en nuestros programas la construcción de la V de Gowin, y que sería interesante, por ejemplo, preguntarle a nuestros profesores, ¿cuántos conocen la V de Gowin? ¿Cómo se diseña? ¿Para qué se construye? ¿Cuál es el objetivo de este recurso que viene dado desde la inercia misma de nuestro propio modelo, ¿no? Me parece que hay que abonar mucho, insisto, en esta triple relación, en esta triada que se da entre transición de un paradigma, entre lo que es la producción de contenidos digitales propios de la universidad y el proceso de capacitación y actualización que me parece fundamental. Yo difiero un poquito con lo que se ha dicho aquí en términos de que un sistema virtual o un sistema mediado es frío. Me parece que no. Me parece que para poder tener comunicación con una persona, no necesariamente ni la única vía de comunicación entre los seres humanos es la comunicación interpersonal. Me parece que hoy justamente las tecnologías de la información y el aprendizaje nos llevan a buscar herramientas que nos permitan tener esta comunicación, y la comunicación se da de manera más constante y se da de manera más cuidada. Me parece que el problema esencial estriba en que, por una parte, el que intenta enseñar, el docente, tiene una brecha en términos de manejo de tecnologías, pero por la otra parte, como el modelo lo denomina, el discente, que nosotros llamamos el estudiante o el alumno, que en tecnología educativa no se llama así, sino se denomina discente, es decir, el par categorial está hecho, un docente, un discente en tecnología educativa, un profesor, un alumno en lo que es la educación de carácter tradicional, un facilitador, un coordinador, un coordinado en la corriente crítica. Es decir, en esta relación que nosotros manejamos de docente-discente, me parece que el discente es el centro de la atención. Por eso es que la base psicológica del modelo constructivista viene dado a través de la psicología humanista de Carl Rogers. El centro de la atención del sistema educativo en México y en el mundo dejó de ser desde hace mucho tiempo el profesor. Es ahora el estudiante. Y el nuevo paradigma de la educación del 10 para acá, insisto mucho, de Joseph Stiglitz, la economía del aprendizaje, coincide justamente desde la mirada económica en que el centro de atención es el proceso formativo del estudiante. El modelo desde los 60, el modelo de tecnología, nos dice que el profesor solamente coadyuva a través del diseño instruccional a tener un proceso de comunicación guiado y permanente con el mismo discente. Por mi parte sería mucho, y agradecer la oportunidad y este espacio para poder dialogar en torno de una problemática que hoy nos ataña a muchos y que ciertamente, como menciona la doctora Barquet, este mundo cambió. Y cambia todos los días, y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hoy nos damos cuenta porque en esta coyuntura histórica que estamos viviendo, la pandemia nos afecta a todos, no de la misma manera, en función de los modelos de desarrollo que cada región y cada lugar del mundo tiene. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si hubiera algún comentario por parte de nuestros otros participantes. De lo contrario, para dar por finalizada esta mesa. Muy bien, quiero agradecerle a nuestros participantes el que nos hayan acompañado el día de hoy, invitar a la comunidad universitaria de la Universidad Contemporánea de las Américas, y no solo de nuestra institución, sino de otras también, que se unan con nosotros al diálogo, a la conversación, a las charlas que estaremos llevando a cabo
para reflexionar sobre estos y otros temas de interés y de actualidad. Agradecer a la doctora Irma Angélica Barquet Rodríguez su participación, al doctor Enrique Vargas García, a la maestra Fátima Lisset Heredia Sánchez y a la maestra Daniela Álvarez Maldonado. Yo me despido, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento y seguimos trabajando por ustedes y para ustedes. Gracias.